amigas, hoy día 25 de junio eh, quiero entrar de lleno en el tema de las imposiciones. Sí. Yo he sido una persona que desde, bueno, desde que empecé a tener un poco de conocimiento, lo de las imposiciones siempre ha sido una cosa que no ha entrado dentro de mí. Vamos a ver. En la época de niño, ¿no? Las imposiciones eran totalmente claras, ¿no? Es decir, dependía muchas veces de hacer cosas que no querías hacer, pero te las imponían. Por ejemplo, no sé si por efecto de la convulsión que hubo, de personas que estuvieron en la guerra civil, pues venían pues con la mente fuera de sitio, ¿no? Y era totalmente lógico, ¿no? Se habían salvado, pero digamos que psicológicamente el haberse enfrentado con otras personas del mismo habla y de la misma nación, de todo esto, pues me imagino que a mucha gente pues le afectó muchísimo, ¿no? O a la mayoría. Y claro, cuando formaron familia, pues muchas veces esa mente salía totalmente a relucir y salía el tema de la imposición. Entonces, como siempre ha ocurrido, es que el dominio ha sido del hombre y la mujer ha sido, digamos, la persona sumisa a la imposición. Y aún sigue ocurriendo. Ayer mismo ya hablaba, ¿no? Que habían 16 mujeres que habían sido asesinadas e incluso había una suposición de una 17, que podía ser que esa 17 porque quemaron un colchón en una vivienda y no sé, bueno, un jaleo. Total que te das cuenta de que la imposición es algo que viene desde viejo, ¿no? Viene totalmente desde viejo. No es una cosa nueva, es una cosa que viene desde tiempo A y que el hombre, digamos, con su tema de poderío, en ese sentido, pues muchas veces he dicho que esa imposición procedía del mundo de la mujer, porque quien da a luz al hombre, al niño, es la mujer. Y quien en esa época que tenía, digamos, no era la persona que salía a la calle a trabajar, eran muy pocas las que trabajaban en ese sentido, ¿no? Casi todo eran los trabajos caseros, ¿no? Cuando se casaban. Y cuando eran niñas, dependían de que su madre les mandaba a hacer tareas. Yo eso lo conozco bien por mi ex, ¿no? Totalmente, ¿no? Y entonces esa imposición que tenía el mundo de la mujer era todavía más peliagudo, mucho más fuerte que el que teníamos nosotros, porque teníamos unas reglas en las cuales tú dependías muchísimo de lo que tu padre ordenaba. Entonces, tú como persona querías liberarte de eso
y te era pues prácticamente imposible porque tenías que dormir en la casa, tenías que comer en la casa y además pues te exigían que en el colegio sacaras buenas notas porque miraban porque tú tuvieras un futuro mejor que el que ellos habían tenido. Y eso no estaba mal, estaba bien, ¿no? Pero claro, la imposición era que tú estudiaras sí, pero que la mujer estudiara no. Lo que se imponía a la mujer era que supiera bordar, coser, ir a misa, bueno, era un tipo de imposición totalmente diferente, ¿no? Distinto, y que todo aquello que se iba agrupando era el ajuar para cuando se casara, pues tuviera la manta, la sábana, la toalla, todo eso. Y el hombre no se preocupaba de ese tema. El hombre lo único que se tenía que preocupar era de estudiar para conseguir un objetivo de un empleo muy bueno, rentable, para que cuando te casaras no pasaras las necesidades que tu familia había pasado o seguía pasando. Y entonces, pues claro, después de que en mi caso, eh, por aquellas cosas que me sucedieron, pues saqué la beca para ir a Sevilla y verte en Sevilla solo, sin nadie a quien agarrarte, entonces ves que hay otro tipo de imposición y esa fue la imposición religiosa. ¿Sí? Es decir, empezaste a ver que para poder estudiar en la universidad existía la imposición religiosa. Es decir, aparte de lo que era el estudiar una carrera, no, ya fuera profesional o fuera simplemente de estudio, aparte de la imposición de aprender los libros, que tú pues te ponías a pensar, digo, bueno, ¿y para qué quiero saber yo Don Pelayo? ¿Para qué quiero saber yo, pues no sé, quiénes fueron los reyes católicos? ¿Cómo se conquistó América? Eh, ¿Eso de qué me vale a mí si yo lo que quiero ser es electricista? A mí, cuando yo vaya a hacer una instalación eléctrica, me van a preguntar cómo se llamaban los reyes católicos, o que yo haga bien una instalación eléctrica. Claro, todas esas cosas empezaban a entrar en tu cerebro y empezaste a darte cuenta de que habían cosas impuestas, que no sabías la razón si era porque es que, claro, es que empiezas a descubrir, ¿no? Que todo aquello es un conglomerado de cosas que al final para lo que te sirven es para saber, ¿no? Saber algo del mundo, del universo, de donde vives, saber cosas, pero que realmente no te valen para lo que tú ejerces como profesión. Claro, un administrativo tiene que saber de matemáticas, de números, ¿no? Un literato de escritura, ¿sí? De saber escribir, ¿no? Porque la mayoría de las historias que se cuentan en una novela son inventadas o de cosas cotidianas que suceden a tu alrededor y que a través de la literatura que otros han escrito, pues tú puedes leer esos libros y enterarte de que Lisboa es la capital de Portugal, ¿no? Claro. Es decir, que te puedes enterar por
no por estudio, sino por lectura, ¿no? Te puedes enterar de cosas. Y claro, como yo decía, bueno, ¿y para qué quiero saber yo que el agua es H2O? ¿Para qué quiero saber yo eso? ¿Quién me lo va a preguntar? Si yo quiero ser electricista, lo que tengo que saber es cómo funciona un motor, cómo le doy luz a ese motor, cómo funciona, cómo llega la luz eléctrica a la casa, cómo, no sé, es que son cosas que realmente sí te son necesarias, pero lo otro, pues no sé. Pero es que resulta que después te empiezas a dar cuenta de que generales, las imposiciones generales concuerdan en el mismo sentido siempre. Es decir, usted se quiere presentar para ser, no sé, vamos a poner, abogado. Usted lo que necesita saber es las reglas del abogado, ¿no? ¿Sí? O sea, un tocho enorme de grande, usted se tiene que aprender la ley tal, la ley cual, la ley, sí, la ley de lo que sucede, no la fórmula del agua, ni la fórmula del fósforo, ni del aluminio, ¿no? Claro. Ni necesita saber cuánto, cuántas toneladas eh, de petróleo salen de Venezuela o de no sé dónde, porque eso no, no, eso después es una cosa que usted a través de la lectura y bueno, en el tiempo aquel era escuchar la radio o escuchar las conversaciones de la gente que tenía una gran cultura, la cultura, y hablaban de cosas que usted escuchaba, ¿no? Y le llegaban y se le quedaban en su cerebro, pero que no eran, digamos, una asignatura, eran simplemente cosas que se sabían por el hecho de estar usted en la tierra pisando suelo, pero no porque aquello le significara a usted necesario para ejercer una profesión. Usted imagínese, ¿no? Una persona, ¿no? Que para entrar a trabajar en la seguridad social, ahora en este caso, como médico, a ustedes que le van a examinar de qué. Si usted se dedica al pulmón, al hígado, al riñón, es lo que le van a usted examinar para saber si usted sabe sobre ese tema, porque nadie se va a poner en sus manos para que usted, como médico, le recete, no, usted como médico le recete a usted, ¿no? Y le diga, pues tómese esto, esto y este, porque es el que sabe de ese tema. Imagínense que él llegue allí y le diga, bueno, preséntense 10 para el tema de a ver a quién elegimos para que sea el médico del pulmón, ¿no? Y le diga, a ver, dígame usted la capital de Bélgica, dígame usted cuántos habitantes tiene Holanda, dígame usted cuál es la naviera más importante del mundo, dígame usted, no sé, es que, claro, y usted empieza a ver que las imposiciones son aquellas que tienden hacia, primero, hacia, digamos, vender unos libros, vender unos libros porque no son gratuitos, vender unos libros, unos cuadernos, unos bolígrafos. En esa época no existía el bolígrafo, la pluma aquella, ¿no? O el plumín. Después ya llegó el bolígrafo, ¿no? Y el lápiz.
pero era una imposición de vender libros y cuadernos y esto y lo otro, y entonces se fue dando cuenta de que aquello era una cosa impuesta, no era una cosa que usted lo necesitara, sino que era una cosa impuesta. Porque usted le pregunta, ¿y usted qué quiere ser de mayor? Y claro, cuando uno era pequeño decía, yo quiero ser policía, o quiero ser bombero, o quiero ser militar, o quiero ser, claro, usted quiere ser bombero, ¿qué quiere usted saber? ¿Para qué quiere usted saber más aquello de cómo funciona la manguera y enchufarla al camión que lleva el agua para apagar el fuego? Y además que usted esté físicamente bien para subir una escalera, para, no sé, saber cómo ayuda usted a un enfermo, ¿no? Que sacarlo de la casa pues se está metiendo fuego, el saber cosas, no sé, del oxígeno y cosas de esas, pero no necesita saber más nada, no, más nada de eso. A usted, si lo eligen como bombero, porque tiene usted esas facultades, ¿no? Física, fuerte, esto, lo otro. Usted para ser militar, pues es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ahora, si usted quiere llegar a dirigir en lo militar, pues entonces usted sí que tiene que saber, pues, dónde están situados los países en el mundo, cómo se mueve, si está en la armada, digamos, de la marina, si está en la armada militar de tierra, si está en infantería, en artillería, tiene que saber cómo funciona un cañón, cómo funciona una ametralladora, cómo, claro, esas cosas sí, pero no necesita saber para que usted entre allí, ¿no? No necesita saber la historia de no sé qué o la historia de no sé cuánto, simplemente saber sobre lo militar, saber sobre, no sé, son cosas que realmente, lo vuelvo a decir, ¿no? Que hay cosas que son impuestas para decir, vamos a clasificar a las personas por lo que saben, ¿no? Pero sobre lo que saben sobre el oficio o sobre lo que saben de la cultura general. Y yo recuerdo, pues que eso, usted llegaba al cuarto de bachillerato y le hacían una reválida de esos 4 años. Pero no le hacían una reválida de aquello que era importante, que eran las matemáticas y la gramática, ¿no? Sino que le hacían un corrido de todo, de ciencia física y química, historia universal o historia de España. Pero, no sé, realmente un señor que se dedica a la pintura, a pintar un lienzo, necesita saber de colores, de cómo se mezcla la pintura para poder llevar un color. Para eso necesita, pero no necesita más, sino saber mover muy bien el pincel o el lápiz para hacer una caricatura, lo que sea, pero no necesita saber más nada. Es decir, yo siempre he visto las imposiciones desde ese punto de vista. A lo mejor estoy equivocado, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero yo realmente de ahí no me van a sacar, porque estoy totalmente, vamos, totalmente, lo tengo totalmente claro, mentalmente claro, que llegó el momento en que yo, que quería ser músico, entonces sí, para ser músico necesitaba ir al conservatorio. Y en el conservatorio aprender lo que era solfeo. Solfeo. Pero en el conservatorio no me iban a preguntar, es decir, para saber música, no me iban a preguntar la historia de España, ni te iban a preguntar nada que se refiriera a cosas que no tuvieran nada que ver con la música, ¿no?
es que son cosas que realmente a usted, si no las llama imposición, ¿cómo las puede llamar? ¿Qué nombre tiene eso? Es decir, usted clasifica a las personas por el conocimiento de una profesión o las clasifica por el conocimiento de toda la cultura en general. Es que ese ahí está. Es decir, yo, a mí, digamos, yo tengo muchos amigos, ¿no? Amigos y conocidos y tal, pues que tocan un instrumento musical. Bien, ese señor para tocar la bandurria, el laúd, el timplillo, el saxo, el clarinete, necesita saber otras cosas que no sea tocar el instrumento. O usted, cuando monta un grupo, una coral, lo que sea, usted, ¿qué es lo que necesita? Saber tocar, saber cantar. La técnica de cantar, usted cuando va a hacer la técnica de cantar le van a preguntar a usted cuál es la capital de Francia, o de Italia, o de Grecia. No, se le van a usted a ver si usted afina, tiene oído, afina, y si usted afina, para adentro. Eso es lo que le van a hacer, no van a hacer otra cosa, en absoluto. Ahora, si usted dice, van a optar por la cátedra de física, oiga, usted tiene que saber física, usted ha tenido que estar estudiando física para optar por una cátedra de física. Oiga, usted va a hacer una cátedra, no sé, yo qué sé, de lo que sea, de lo que sea. Es como ahora la informática, ¿no? Usted en la informática, ¿qué es lo que necesita saber? Pues informática, claro, usted va y tiene que saber cómo poner en funcionamiento los materiales que significa que usted se conecte con la central y esa central le manda a usted la señal y usted a través del ordenador, de los aparatos, le dé usted a esta la frecuencia para eso. Es lo que usted debe de saber. Pero, claro, si usted está trabajando en eso, usted sabe de eso un montón, ¿para qué necesita usted saber que la señal de la informática la inventó fulano de tal? O la hizo no sé quién. O, ¿no? Eso no le dice nada. O sea que centrarse en una cosa que no es impositiva, no, lo que no es impositivo, no es lo que vale. La imposición debe estar en que usted se dedique de lleno a lo que realmente es lo que vale. Entonces, claro, aquí a nivel familiar, pues, ¿qué es lo que ocurría? Usted que no tenía edad para estar en la calle a las 11 de la noche, bueno, pues la imposición era que usted no estuviera a las 11 de la noche, pero no era por el tema de que usted tenía que aprobar una asignatura, sino simplemente porque sus padres no querían que usted estuviera en la calle a las 11 de la noche. Y ese era un tipo de imposición familiar. Y que usted se quería dedicar a algo en exclusivo. Y entonces, en vez de ser usted, que es la persona que quiere desarrollarse en una actividad, llegaba a la familia y decía, no, te tienes que dedicar a tal cosa porque eso, claro. Y tú decías, bueno, pero vamos, si yo me quiero dedicar a esto, ¿por qué tengo yo que hacer caso a lo que me están diciendo, ¿no? Y por eso, si yo me hubiera llevado por ese tema, yo ahora mismo no sería, no hubiera hecho ni música, ni cine, ni escribir libros, ¿no?
sino que hubiera estado trabajando en una oficina de un banco, de un ayuntamiento, de tal, porque era lo que la imposición familiar de mi padre, no de mi madre, sino de mi padre, pues sería lo que estaría haciendo. ¿Vale? Y para eso, para entrar en el banco, pues resulta que, bueno, llegó un momento en que yo acepté lo que decía mi padre y me fui a Las Palmas de Gran Canaria. Y me fui a examinar, no sé si fuera el Hispanoamericano o el Banco Santander, no me acuerdo, era un banco, ¿no? Y me fui a examinar y aún están por ahí los papeles y documentos. Y entonces llegué allí y usted, para poder entrar en el banco, pues era normal que en aquella época usted supiera manejar lo que era la máquina de escribir. ¿Sí? Y entonces usted tenía que tener una velocidad para ir, digamos, según le van diciendo, usted vaya escribiendo y sin faltas de ortografía. Bueno, pues eso lo veía normal, lo veía normal. El que ustedes le hicieran numeración, la raíz cuadrada de no sé qué, la suma, la división, me parecía correcto. Que usted supiera gramática, perfecto, para que usted cuando tuviera que hacer un texto no cometiera los errores que eso, saber escribir un documento, todas esas cosas me parecían correctas. Pero claro, llega el momento en que le empiezan a usted ya a preguntar lo que estoy diciendo. A ver, después de haber pasado la primera prueba, la segunda prueba, la tercera prueba, la cuarta prueba ya empiezan con el tema de que, a ver, a ver, ¿dónde queda a usted, dónde le queda a usted Badajoz? ¿Dónde está Badajoz? ¿En qué situación de la península le queda Badajoz? A ver, ¿en dónde está la Sagrada Familia? ¿En qué población? ¿Quién era Don Pelayo? Eh, ¿Quién pintó el cuadro de las Meninas? Eh, Dice, bueno, pero yo voy a entrar a trabajar en un banco o en qué voy a entrar a trabajar. Y luego encima, pues existió otra cosa que sigue existiendo hoy en día, que lo estamos viendo, ¿no? Que a nivel político estamos viendo que los que la están encharcando en un lado y en el otro son personas afines a, a alguien, ¿no? Que dirige y o son muy afines y son personas correctas y honestas, y hay personas que no son tan afines ni tan correctas y se la juegan al que está dirigiendo. ¿No? Con lo cual ocurre estos desaguisados que están pasando, ¿no? Estos desaguisados que estamos viendo todos los días, ¿no? De problemas por aquí, de problemas por allá, y usted pues se da cuenta de que estas cuestiones que yo les estoy comentando, ¿no? Va viendo que cada día que va pasando, cada día que va pasando, pues va entendiendo que un señor no puede, no puede coger y dirigirlo todo, ¿no? Se va dando cuenta de que no puede dirigirlo todo. Por lo tanto, esta persona se busca asesores. ¿Vale? Como no entiende de números, pues hay un señor que le hace los números, hay un señor que le redacta lo que tiene que decir, no se lo redacta él mismo, sino se lo redacta otra persona. Hay otra persona que conoce muy bien la cuestión de cómo funcionan los países. Aquí es una dictadura, aquí es una democracia, aquí este señor es de esta manera, aquí observadores que están en eso, ¿no? Y entonces esa persona es quien le da a usted todas las instrucciones para que usted vaya, digamos, sabiendo cómo con sus ideas ir
colocando cada cosa en su sitio, ¿no? Pasó como en Madrid con Enrique Tierno Galván, que él y cogió y puso a las personas adecuadas para cada cosa. Y por eso funcionaba perfectamente este señor, porque colocaba cada cosa en su sitio, porque no tenía por qué saberlo todo. Claro, no tenía por qué saberlo todo. Es como, no sé, gente que se dedica a la química. Pues un señor que tiene que saber de física y química, claro, pero no tiene por qué saber quién era Fabiola en Bélgica, ¿no? Ni el rey Balduino, ¿no? No tenía por qué, porque eso se sabe después. Usted va avanzando en edad y se va enterando de cosas y lee el periódico o lee un libro o escucha la radio y pues después cuando llegó la televisión y todos estos medios modernos, pues más todavía, porque le informan a usted de todo lo que pasa. Pues ahora mismo sabe usted que se está celebrando una cumbre en la cual este Donald Trump quiere que todo lo eso, quiere imponer, imposición. Oiga, usted tiene que tener un 5% porque a mí me da la gana. Entonces usted se remonta a la época en que su padre le decía, usted tiene que hacer esto y esto, y se da cuenta de que es lo mismo, ¿no? De que es una imposición. No es una cuestión que usted lo quiera hacer, sino que le quieren imponer a usted el que tiene que hacer eso por las buenas y ya está. Porque por las malas pues se las lleva mal, se la lleva usted mal, ¿no? Entonces, claro, a mí la palabra imposición, ya he dicho desde el principio, ¿no? Que siempre me ha caído mal. Desde que empiezo a tener uso de razón, me empiezo a dar cuenta de que las cosas, digamos, por imposición, son, digamos, contrarias a mi forma de pensar. Claro, sí. Claro, cuando yo empiezo a trabajar en empresas y empiezo a ver personas que tratan de ponerse unos galones, como cuando hice el servicio militar, ¿no? Ves a personas que tratan de que porque tienen un mando o lo que sea, tratan de imponerte a ti una serie de cosas que tú dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué razón? Oiga, coge usted la escoba y bárrame todo esto aquí. Yo decía para mí, ¿pero por qué? Y hazlo tú, ponte a barrer tú, que me vas a imponer tú a mí. Pero claro, después resulta que yo lo podía hacer porque tenía al lado mío quien me protegiera. Pero si no, lo hubiera pagado, como pagaba con mi padre, castigándome, diciendo, no puede salir usted este fin de semana. Entonces la imposición tenía un castigo. En el colegio, si usted no se sabía las cosas, el profesor en aquel tiempo le daba reglazos o lo ponía de rodillas frente a la pizarra con dos libros en cada mano. O sea, que esas imposiciones eran con castigo. ¿Sí? Y el castigo, por ejemplo, que se ve, ¿no? Es que a usted le dicen, como no apruebes todas las asignaturas, te quedas sin vacaciones. ¿Sí? Tienes que, tienes que aprobarlo todo para llevarte de vacaciones. Otra imposición. Es decir, que tú, si no cumples con lo que está hablado familiarmente y en el colegio no responde, ya es otro tipo de imposición. Pero yo, por ejemplo, entiendo que una persona debe, digamos, mentalmente darse a la aritmética y a la gramática, debe darse de lleno, debe darse de lleno.
Y el resto de las asignaturas es donde yo no me dicen nada, no me dicen absolutamente nada, nada, nada. Porque usted dice, bueno, aquí la cuestión de la moral, bien, la cuestión de la moral nace en la persona viendo a sus ancestros cómo actúan, ¿no? Y usted, pues, prácticamente, como es el hijo, pues, más o menos, se guía por lo que ve hacer a sus ancestros, ¿no? Y entonces, usted se considera católico, cristiano y todas esas cosas, pues porque sus padres eran así, ¿no? Pero realmente, eh, digamos que a usted le dan un libro de religión y empieza a leer todo aquello y dice, bueno, pero vamos a ver, ¿de qué le sirve a usted saber todo eso? ¿De qué le sirve? Si a usted no se lo van a preguntar en ningún lado. Usted cuando entra a trabajar en un sitio no le van a preguntar eso, a no ser que entre usted en una orden religiosa o entre usted en un lugar donde, pues no sé, sea una institución que mire mucho por la moral y tal. Y diga, bueno, es que eso se sobreentiende. Usted no va a entrar a trabajar en una industria y a convertirse usted en un delincuente, ¿no? Es que eso va en la persona. Es como lo que estaba diciendo, ¿no? Hay gente que trata de imponer sobre la mujer, en este caso, ¿no? Las condiciones de vida que quiere el hombre, ¿no? Y si no, te mato. Esa mujer no tenía que saber ni física y química, ni religión, ni historia de España, ni historia universal, ni ciencia, química, no. Simplemente lo que tenía era una imposición matrimonial o de pareja, ¿no? El, el marido manda y si tú no cumples con lo que hago, te mato. Ya está. Eso. Eso es una imposición, ¿vale? No dejar hacer a la otra persona lo que la otra persona quiere hacer es imponer. Y si la otra persona ya está cansada de esa imposición y le dice al señor este, o al revés, como sea, le dice, oiga, esto se acabó, el otro dice, ah, sí, pues ahora te liquido. ¿Por qué? Porque tiene que ser una imposición. O sea, la otra persona tiene que obedecer lo que le está diciendo esta. ¿Sabes? Es que eso es lo que yo nunca me ha entrado. Nunca me ha entrado. Ni me entrará. Nunca. Es decir, tú llegas, yo te lo digo por el aspecto de, claro, de trabajar con músicos, ¿no? Entonces, el trabajar con músicos, pues cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo. Y tú hablas en general para que ese grupo sea compacto, haga un tipo de música determinada, ¿no? Haga un tipo determinado de música. No porque usted diga, imponga ese tipo de música, no, sino porque la sociedad impone ese tipo de música. Es la que está pegando. Entonces, usted resulta que habla con esas personas y esas personas, si están de acuerdo en el asunto, que no sea un tipo de imposición, sino que estén de acuerdo en el asunto, pues harán ese tipo de música. Ahora, si esa gente no está de acuerdo en ese tipo de música, con decir no estamos de acuerdo, o alguno no está de acuerdo, pues dice, pues mira, yo no sigo en esto porque no estoy de acuerdo, y se va. Y se va. Y entonces entra a formar parte del grupo otra persona que sí está de acuerdo en ese tipo de música, ¿no? ¿Vale? Ahora mismo hay unas imposiciones
digamos, radiofónicas, ¿no? En las cuales a usted la radio le obliga a escuchar una serie determinada de música que usted, digamos, ni le va ni le viene, porque usted es más adicto a otro tipo de música. Pero claro, como se habla de moda, la moda, ¿no? Entonces usted debe de ir a la moda. Pues a mí no me impone la moda. La moda la imponen porque es un negocio. O sea, todo esto se monta en el negocio. Imposición de negocio. Es decir, ¿por qué tengo yo que ir yo y ponerme los zapatos color no sé qué? Porque eso es lo que se lleva. ¿Por qué me tengo yo que poner la camisa de no sé qué? Porque esa es la camisa que se lleva. O el pantalón que se lleva. Conmigo eso no va. Yo me pongo lo que me gusta ponerme. Y si a la persona que me ve y no le gusta, eso me importa un pimiento, ¿no? Yo voy como quiero ir. Es como, por ejemplo, me decían, ¿no? Un amigo mío me decía, bueno, si vamos a ir al casino, tenemos que ir con corbata americana. Digo, oiga, yo no, yo voy como soy. Y si en la puerta me dicen, no puede entrar porque tiene usted que entrar con no sé qué, pues muy bien, es una imposición, yo cojo y me voy. Me pasó exactamente cuando aquí en la Plaza Candelaria hicieron un festival de estos de fiesta de mayo creo que era, ¿no? Que resulta que todo el mundo tenía que ir con el traje típico canario, ¿no? Eh, allí, y si no, no te dejaban entrar. Pero luego la orquesta que tocaba vestían normales, tocando como orquesta y con música no de aquí de la tierra. Y claro, yo dije, bueno, pero vamos a ver. Si usted hace una cosa típica, los señores que están encima del escenario tienen que estar vestidos iguales y hacer música de la tierra. No me va a hacer usted a mí bailar una música que no tiene nada que ver con lo de la tierra y yo vestido folclórico. O sea, que usted me impone a mí ir vestido así, pero usted encima del escenario me pone una orquesta a tocar vestido de cualquier manera. No, 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 fuera, fuera. Y así lo hice contar y se acabó. Después de que lo hice contar, se acabó y ya no se volvió a hacer más. Porque claro, es que la gente que tenga dos dedos de frente se dan cuenta de que las cosas no se pueden hacer así. No se pueden hacer así. Si usted me impone a mí ir con el traje folclórico, póngame usted encima del escenario a los sabandeños, a los gofiones, a cualquier grupo que haga música folclórica. Pero no me ponga usted a mí una orquesta que me haga música de cha-cha-cha, de mambo, de salsa, de no sé qué. Y yo vestido con el traje folclórico. Eso no se lo traga a nadie. Eso es una imposición. Eso es una imposición que yo tampoco, es decir, digo que yo las imposiciones no las acepto. Y yo, el tema de haber estado en Sevilla, en la universidad, y tener que ir a misa todos los días, Santo Rosario, escuchar todas aquellas palabras de los sacerdotes, hablando de la gloria, del no sé qué y tal. Oiga, mire, yo tengo mi forma de pensar. Usted respeta mi forma de pensar para que yo le respete a usted la suya. Vamos a ver. Usted me está tratando a mí de imponer una serie de cosas que a mí no me van. Es decir, yo soy una persona que pienso de una manera y usted tiene que respetarme a mí, mi forma de pensar, como yo le respeto a usted. Y otra cosa es que yo siga su camino o que usted siga el mío. Son dos cosas totalmente diferentes.
Es decir, a ver, ¿qué razón existe para que yo, ¿entiendes? Para que yo tenga que seguir sus pasos? Porque usted le da la gana, porque lo impone el que el Estado impone. Es que no entiendo. Oiga, mire, yo no soy ateo, no soy ateo, pero eso no quiere decir que yo tenga que estar todo el día yendo ahí, porque yo lo que he venido aquí es a estudiar una carrera y yo he elegido electrónica. Usted enséñame electrónica, claro. Tú llegas allí, empiezas a trabajar lo que es la cuestión de electrónica y te hacen trabajar tornillería, frisería, una serie de cosas que realmente, digamos que, bueno, le pueden a usted a lo mejor ayudar en algún momento en hacer algo en especial, ¿no? Pero no que usted le haga demasiada falta a ese tema, porque usted, bueno, usted va a una ferretería y compra lo que necesita. Mire, deme 2 interruptores, deme 10 metros de cable, o sea, lo que usted necesitaba ahí lo compra. Usted lo único que tiene que saber es que esto tiene que ir así, 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 y usted le da este interruptor y se enciende aquella luz y le da, claro, y para que funcione el motor, usted necesita, es decir, que eso es lo importante. Ahora, que usted sepa hacer unas cosas materiales, ¿para qué? ¿Para qué? Y después decía, no, bueno, es que para la maestría industrial usted necesita saber dibujo. Dibujo, bueno, dibujo. ¿Dibujo para qué? ¿Dibujo para qué? Si yo no voy a hacer arquitectura, yo no voy a hacer una casa, ni voy a hacer una instalación eléctrica. Y para la instalación eléctrica, yo cojo un papel y un lápiz y digo, una línea aquí, una línea aquí, un interruptor aquí, y yo para qué quiero hacer unos planos enormes de tal, ¿para qué? ¿Eso para qué me sirve? Si yo lo que tengo que saber es electrónica. Ahora, un señor que se dedica a delineación tiene que estudiar delineación. Y ese señor es al que usted le dice, hágame usted, quiero hacer una casa de 3 plantas y necesito que usted me haga pues un edificio que tenga 2 ventanas, 4 puertas y no sé qué. Bueno, pues ese señor le hace usted unos planos. Entonces ese señor estudia eso, planificar, diseño, no sé, por ejemplo, mi ex, que no estudió nada de eso, es una persona que hacía edredones, ¿no? Edredones, cortinas y todo esto, y él no fue a ningún sitio a que le enseñaran, sino por propia nato, ¿no? Cogía la aguja y clac, 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 y le hacía usted unas virguerías, que normalmente el buen artesano es aquel que aprende incluso de sus ancestros, ¿no? De ver a sus ancestros mover la aguja, plom, 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 ¿no? Y mi ex, después, y mi hija, ¿no? Hace unos cuadros tremendos. Le dibuja a usted cualquier cosa, y mi nieta también. Le dibuja a usted unos cuadros tremendos con hilo de este color, azul, verde, amarillo y tal, porque es lo que le gusta. Y para hacer ese cuadro necesita saber esa persona algo más, ¿no? Ya he dicho que para mí el mundo de la imposición es algo que es inaceptable, que generalmente, se monta para que esto se convierta en un negocio. Es decir, el estudiar es un negocio, es un negocio.
Claro, profesores tienen que haber, pero para cada especialidad. Y luego, en la enseñanza básica, lo que es la enseñanza básica, que es cuando usted es un niño y va al colegio y está jugando todavía, tiene que haber personas que enseñen juegos que sirvan para que la persona vaya desarrollando su mente, ¿no? Y vaya conectando entre niña y niño, que sepan la diferencia que hay entre un niño y una niña, la diferencia que hay y el respeto que tiene que haber entre las dos personas. Y a partir de ahí es cuando se le empieza a explicar a los niños, y más ahora que podemos poner una pantalla, poner películas, poner cosas, y es ir enseñando las diferencias que hay, ¿no?, entre el niño y la niña de sexo, de sexo, pero no de otra cosa, porque el niño y la niña igual, lo mismo para uno y para el otro. El arte, la cultura, el saber, todo eso, lo mismo para una persona que para la otra. Y entonces la niña pues empieza a crecer y dice, pues yo quiero ser enfermera. Pues muy bien, se le da, se le da la carrera de enfermera para que aprenda. Yo quiero ser doctora, pues se le enseña a ser doctora, claro. Yo quiero ser, no sé, guía turística, pues se le enseña y entonces a esa persona se le da instrucción para ser guía turística. Y entonces si ella es guía turística de Tenerife, tiene que saber la cantidad de monumentos, la cantidad de parques, la cantidad de historia de Tenerife. Historia de Tenerife. Y entonces usted ahí no es una imposición, es saber la historia de Tenerife para usted explicársela a los que no saben la historia de Tenerife, que vienen a saber. Usted quiere conocer sobre la cuestión de vegetación, pues lógico, usted estudia agricultura y yo, pues bueno, una de las cosas que ha ocurrido y que ayer lo hablaba con una amiga que tengo en Guatemala, ¿no? ¿No? Lo hablaba con ella y me decía, no, aquí es muy importante la agricultura. Y yo decía, pues mira, aquí en este país la agricultura quizás sea como el rock, ¿no? Es la migaja de pan. Es decir, la agricultura, como es un agricultor, es la última persona que gana dinero, es la que sabe cómo nace el tomate, el plátano, la naranja, el esto y lo otro. Pero resulta que hay un intermediario que es el que coge, le compra a ese señor por 4 perras, lo vende por 10 perras al vendedor y el vendedor lo vende por 15 perras. Es decir, que es un camino que hay y no hay que estudiarlo. Lo que sí se estudia es a través de las enfermedades que pueden tener las plantas. Entonces, para eso sí se estudia la agricultura. Pero normalmente el agricultor en general suele ser personas mayores, porque las personas más jóvenes lo que hacen es que en cuanto aquí, por ejemplo, voy a hablar aquí de Tenerife, ¿no? En cuanto empezó a llegar el tema del turismo, el agricultor llegó y dijo, ¿qué es esto de trabajar la pala y trabajar el esto y estar agachado y plantar papas? No, no, no. Se fue a trabajar a hoteles, se fue a trabajar a la ciudad y dejó a su familia allí, salvo al que le gustara mucho aquello, ¿no? Y luego, ¿qué ha ocurrido? Que la cuestión va avanzando y va llegando maquinaria. Y la maquinaria hace que en vez de haber 20 agricultores, haya uno, que es el que maneja la máquina, la siembra y todo eso. Y esta chica me decía que ahí en Guatemala la agricultura tenía
un gran poder. Es decir, que se dedicaban a la agricultura de lleno, no por imposición, sino porque eran personas que les gustaba el tema. Y aquí resulta que cuando hay recogida en Sevilla, por ejemplo, en Andalucía, hay recogida de aceituna, de aceite de oliva, de todo eso, empezamos a traer gente del exterior. Lo mismo que pasa en Francia. El nato del lugar pasa de la agricultura y se trae gente que necesita ganar dinero y se traen gente de otros países, como en el caso de España, traer a los marroquíes y darles ahí, que además pues quieren ir también a las viñas de Francia y a todas estas cosas, ¿no? Es decir, que la imposición, la imposición no entra en estas personas, porque estas personas aspiran a otra cosa y están en todo su derecho, ¿sí? Pero a la hora de comer, si no hay agricultura, ¿de qué se come? Si no hay agricultura, ¿de qué se come? Claro, hay que pensar con la cabeza, no con los pies. ¿Entiendes? La agricultura no es una imposición. La agricultura tiene que existir para poder comer. Por lo tanto, debe haber la academia, una academia, no para que le pregunten, ¿no? ¿Cuál es la capital de Austria, ¿no? Sino para saber cómo se planta en un terreno, cómo se planta una papa, un tomate, una cebolla, ¿no? Claro, cómo crece el árbol, cuántas veces hay que regar las plantas, el abono que hay que ponerle, las que son de sol, las que son de interiores, todas esas cosas sí hay que estudiarlas, pero estudiar eso, no hace falta estudiar otra cosa, ni hacer educación física, ni rollo de eso. Y ahora menos todavía habiendo gimnasio. Si usted puede coger y decir, bueno, pues yo quiero ponerme como Cristiano Ronaldo y me voy a un gimnasio a hacer pesas, hacer ejercicio físico, pero la educación física dentro de del estudio y que le pongan una nota por eso, por saltar el potro, el plinto, por subir la soga, no sé, no sé, ya digo, si usted me dice a mí, usted quiere ser militar y a usted le gustan las guerras y le gusta todas esas historias, le gusta ese tema, pues tendrá que hacer educación física, claro, porque tiene usted que estar en forma para procurar que no lo maten en la guerra, ¿no? Procurar estar siempre ágil y pasar por debajo de rejas y saltar un muro, una valla, saber disparar desde un tanque, saber disparar desde un cañón, claro. Es lo normal, eso es normal, porque es la profesión que usted ha elegido. No la que le impongan, sino la que usted ha elegido. Claro, ¿qué ha ocurrido? Pues yo tengo una persona muy cercana que lógicamente cuando hay una época en la que usted no consigue trabajo porque a pesar de tener unos estudios, ¿no?, de algo determinado, resulta que no consigue el trabajo determinado que usted sabe, ¿no? Usted es electricista, pero no consigue trabajo de electricista y tiene la posibilidad de poder entrar en el ejército, pues claro, pues entran y es una imposición que usted mismo se marca porque no encuentra otra cosa. Pero si usted dentro del ejército, después de firmar el contrato, usted ve que aquello que usted sabe y que a usted le gusta y se puede marchar, usted rompe el contrato y se va. Si puede romper el contrato, claro. Porque a lo mejor también es una imposición
Usted firma un contrato y tiene que cumplir todo el contrato. Pasa usted con el, por ejemplo, con el teléfono móvil que hoy ha sonado 2 veces, ¿no? Como suena todos los días a la misma hora 2 veces, ¿no? Y yo nunca lo cojo porque eso es gente que quiere a usted involucrarla en algo, ¿no? Y yo paso de ese tema. Entonces, eh, usted, pues, lógicamente, eh, ¿qué decisión toma? ¿Cuál es su decisión? La decisión es que usted llega a una edad determinada, no a la mía, que es mayor todavía, sino a los 65 años, que es donde está, digamos, la jubilación, ¿no? Y usted, al final, a los 65 años, dice, por fin, que me quito este peso de encima. Llevo toda la vida trabajando en lo que no me gusta, por, por salir adelante, ¿no? Claro, sí, porque eso suele pasar no en un tanto por ciento pequeño, en un tanto por ciento enorme de personas que están trabajando en lo que les cayó. O sea, que están trabajando por imposición para poder sacar adelante una familia, poderse casar, porque si no se casa, pues no puede usted tener a una mujer a su lado. Si no se casa, bueno, casarse o empatarse, ¿no? Pero hay que mantenerse, ¿no? La suerte que existe hoy en día es que mucha mujer trabaja y por lo tanto, como esa mujer trabaja y usted trabaja, pues pueden sacar a lo mejor adelante una familia, ¿no? Porque a lo mejor con uno solo trabajando no da. Tienen que trabajar dos para poder sacar todo, con los precios como suben. Y ahora, dado todo este problema que está ocurriendo, de guerras por aquí, guerras por allá y tal, pues imagínense ustedes, ¿no? Que la mayoría de las cosas funcionan con petróleo, ¿no? Porque todavía lo eléctrico, lo de la cuestión eléctrica todavía no está generalizado y tiene que depender del petróleo. Usted imagínese que corten en la cuestión del petróleo. Los precios, ¡pum, pum, pum, pum! Y con lo que usted gana, dígame usted cómo puede vivir, ¿sí? Porque la tendencia que hay, como esta de Donald Trump, que todo el mundo tiene que tener el 5% de armamento, pues lo mismo ocurre que le impongan a usted, pues que, no sé, este producto que pasa de 1 euro a 5 euros. Una imposición, ¿no? De pasar de 1 euro a 5. Puede ocurrir, puede ocurrir, porque estamos viviendo en una situación muy convulsa. El mundo está muy convulso y por lo tanto, ¿qué sabe? Y otra de las cosas que yo hablaba con esta chica de Guatemala, ¿no? Es el tema que ella dice que el español se sitúa en Guatemala como un idioma extranjero. Y yo le decía, pero vamos a ver, si tú y yo estamos hablando el mismo idioma y tú no me hablas a mí, porque ella dice que hay 23 idiomas diferentes en el país, que son los auténticos nativos, ¿no? Pero oiga, Guatemala, como cualquier país latino, ha sido conquistado. Y al ser conquistado, tiene usted el mismo idioma y la misma religión. Que usted es nativo, como ha pasado en Canarias con el aborigen, tenían una forma de ser y un idioma, eso lo han exterminado. Que allí no lo hayan exterminado, no hayan podido exterminarlo. Bien, como no han podido exterminar ni el catalán, ni el vasco, ni el valenciano, ni el mallorquín, exterminarlo no. Ellos lo hablan dentro de su región. Pero aquí usted, cuando habla con ellos, habla en castellano. Porque si le hablan el idioma o dialecto de ellos con usted,
necesita un traductor, porque si no, no puede entenderse. Es como si habla con un chino, un japonés, un árabe. No lo entiende. Si acaso usted puede entender a un italiano, a un portugués e incluso a un inglés si ha tenido la posibilidad, ¿no?, de trabajar en algo que le sitúe usted al lado del inglés o estudió usted inglés y lo estudió en una academia particular, porque si lo estudia dentro de lo que es las asignaturas de colegio, usted no termina sabiendo inglés ni por casualidad, ni por casualidad. Aparte de que el inglés tiene dos cosas, y es que el inglés se habla de una manera en Inglaterra, que es la manera oficial, y el americano, que le habla de forma diferente, con un inglés de estos brutos, ¿no? Que usted no sabe ni lo que le está diciendo. Pero bueno, la cuestión es que para usted decir que un idioma es extranjero es porque usted habla de que ha sido colonizado, ¿no? Ese país ha sido colonizado como las Islas Canarias fueron colonizadas por los españoles, ¿no? Y a usted le imponen lo que es la religión y le imponen lo que es el idioma. E incluso a usted, ¿no? Como yo le dije a esta chica, tú tienes un nombre español, no tiene un nombre guatemalteco, ¿no? El nombre que usted tiene es un nombre español, lo cual quiere decir que toda esa descendencia, o sea, la ascendencia para llegar a ti, ¿no?, al que era de allí, le quitaron el nombre que tenía y le han puesto un nombre español. Lo han bautizado y le han puesto un nombre español, lo cual es una imposición. O sea que para mí la palabra imposición está más clara que el agua. Y yo de ahí, me digan lo que me digan, yo no me bajo del muro. ¿De acuerdo?